Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los ventistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espero confiado en el Señor, cierto estoy de su palabra. Espero confiado en el Señor, cierto estoy de su palabra. Ave María Purísima. Queridos hermanos, la Iglesia nos viene conduciendo por un camino hermoso en este tiempo de Cuaresma, en un tiempo de penitencia, en un tiempo de ayuno, de oración. Es un camino que la Iglesia va pedagógicamente conduciendo a sus hijos. Quiere hacer camino con nosotros. Nos quiere introducir en el misterio salvador de Cristo. Ese es el tiempo de la Cuaresma. Que todos nosotros, como miembros de Cristo, nos unamos al plan salvífico de Cristo que se realizó hace aproximadamente 2000 años. Ese es el misterio que nosotros como miembros de Cristo hoy nos ofrezcamos, hoy ayunemos, hoy nos sacrifiquemos, hoy hagamos penitencia. Es inconcebible que un cristiano no tenga como tal en su corazón, en su pensamiento y sobre todo en su vida práctica estos ejercicios, estas mismas prácticas, porque desde el cristiano es propio del cristiano la oración, y más en este tiempo hay que hacer más oración. Es propio del cristiano un ayunito con amor, con delicadeza para Jesús. Es propio del cristiano. Y es propio la penitencia. Eso es propio de nuestra fe. El mundo entero, a lo largo de los siglos, por el cristianismo, practicó todo esto con el objetivo de que nosotros, uniéndonos como miembros de Cristo a nuestra cabeza, podamos ofrecernos en alabanza y en sacrificio al Señor. Y la liturgia de la palabra hoy nos da pie para
meditar y reflexionar acerca de eso, del sacerdocio en el cual nosotros compartimos por nuestro bautismo. El Señor nos da la gracia de compartir de su sacerdocio porque fuimos bautizados. Hemos sido bautizados cuando niños o algunos grandes y fuimos injertos o más bien adheridos al cuerpo místico de Cristo. Participamos de Él y entonces participamos de su sacerdocio. El sacerdote en la Eucaristía participa de una manera ministerial, es el sumo sacerdote que hace las veces de Cristo, es decir, in persona Christi. No actúa como persona de Freddy, sino que actúa como persona de Cristo, como la persona divina de Jesús. Y ese es la gracia y el don maravilloso del sacerdocio ministerial. Y a ese sacerdocio ministerial todos los laicos se pueden unir de una manera laical, un sacerdocio no ministerial, sino un sacerdocio que se actualiza en el ofrecimiento diario de la vida. Y a eso nos refiere hoy la liturgia de la palabra. En el Evangelio, entendamos un poco, el Señor llega al templo de Jerusalén, y en el templo de Jerusalén se ofrecían sacrificios. Tomaban un cordero, tomaban una palomita, un animalito, y lo ofrecían en sacrificio. ¿Y qué significaba ese sacrificio? Dos cosas, uno ascendente y otro descendente. Simbolizaba de que ese animalito que se partía en dos, una parte era para Dios, se consumía todo en el fuego y se ofrecía a Dios, y la otra parte era para que el sacerdote se uniese a ese sacrificio y por ende se uniese a lo que ya subió al cielo. Ese era el objetivo del sacrificio en la cultura judía, en la religión judía. A través de un sacrificio material, de un animal, nos unimos a Dios. Tenemos la capacidad de unirnos a Dios. Pero mire lo que es el sacrificio judío, que ya representa, que ya simboliza, que ya profetiza el Nuevo Testamento, que ya nos concede la gracia de poder mirar hacia dónde va la revelación y la plenitud de la revelación que es Cristo. Entonces, una parte era para Dios y otra parte era para el sacerdote, que por ende era para el pueblo o para la persona que ofrecía el sacrificio. Entonces, para el judío, ¿cómo se debería unir a Dios? Usted, una criatura material, obviamente tiene el alma, no estaba tanto el conocimiento como lo entendemos ahora, el alma como la entendemos ahora en el Antiguo Testamento, pero ¿cómo un judío se iba a unir a Dios que está en el cielo? ¿Cómo se iba a unir? Era imposible. Entonces Dios les fue mostrando y les fue revelando que a través del sacrificio se iba a unir, ellos se podían unir a Dios y Dios se podía unir a ellos. Entonces pedagógicamente el Señor les fue mostrando esto para que entonces en la plenitud que es Cristo se realizara de una manera perfecta, de una manera sobrenatural. Y entonces la persona o el sacerdote ofrecía eso, el animalito, una parte era para Dios, se ofrecía a Dios, entonces esa parte subía a Dios, y cuando el sacerdote lo consumía, lo comía, la otra parte, la mitad del sacrificio, entonces se podía unir a Dios. Se podía unir a Dios. Y eso es profecía para el Nuevo Testamento. La Eucaristía es el sacrificio de Cristo. Y el Señor lo manifiesta en el Evangelio que acabamos de escuchar. Porque el Señor llega con unos cordones, con látigos realizados por Él para defender el celo por tu casa me devora. A defender la casa del Señor, donde se ofrecían esos sacrificios. Y entonces el Señor defendía su casa, la casa del Padre, y empezó con los látigos
Y no quiere decir de que el Señor aquí está obrando mal. No, está obrando de una manera perfecta, de una manera amorosa. Un amor distinto, pero es amor. Cosa que hoy nosotros tergiversamos por la cultura y por la sociedad que tenemos. Cuando un hijo se siente corregido y castigado por el papá, se piensa que no se quiere. Ustedes lo han podido experimentar, o los papás han podido experimentar cuando usted corrige a su hijo, a su hija, y entonces la expresión es: usted ya no me quiere, usted no me quiere. No, porque te quiero es que te corrijo, porque te quiero, te amo, es que te estoy castigando. Es porque te amo, no hay otra razón, porque más me duele a mí el golpe que te estoy dando, el correazo que te estoy dando, la chancletada que te estoy dando, que lo que te duele a ti. ¿Eso experimentan las mamás? Claro que sí. Le duele más a la mamá la corrección, pero es por el amor que se corrige. Por amor se corrige a los niños y se les va educando. Y entonces Jesús quiere educar a su pueblo. El Señor Jesús, que ama infinitamente a todos los judíos, que ama infinitamente a esas personas que están ahí en el templo, les está castigando, les está corrigiendo. No vengan a comerciar. El templo no es para los cambistas, para hacer comercio, para beneficiarse a sí mismos, para ganar para sí mismos. No, la casa de mi Padre es casa de oración. La casa de mi Padre es casa de oración. Y entonces cuando el Señor dice: esta casa, este templo es casa de oración, el Señor va a decir: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. ¿A qué templo se está refiriendo? No al templo de Jerusalén majestuoso que estaba en ese momento, sino a su propio cuerpo. Entonces el Señor ya no va a estar en el templo de Jerusalén, sino que su cuerpo es su templo. Su cuerpo es el nuevo templo de Dios. Y ahí en ese templo es donde los cristianos ofrecerán sacrificios. En este nuevo templo. Ese es el lugar del encuentro. Y entonces el Señor, quien nos habla de ese momento en que Él va a ser crucificado, va a morir y va a ser sepultado, al 3er día resucitará. Entonces ese templo resucita glorioso, pero resucita con una característica: perfecto, pero aún con las llagas. Las llagas de los clavos de las manos y pies permanecieron, aún siendo glorificado su cuerpo, perfectísimo, con la llaga de su costado, diciéndonos de que Él permanecerá por toda la eternidad como sacerdote y como víctima. Porque en Cristo, en el Antiguo Testamento primero, el sacerdote ofrecía una víctima, es decir, algo externo a él mismo, un animal, y él como sacerdote lo ofrecía. En Cristo Él es sumo sacerdote, pero es víctima a la vez. Él se ofrece a sí mismo. Y por eso, si ustedes se devuelven un poquito al Evangelio de San Juan, estamos en el capítulo 2 de San Juan, versículo 13, si se devuelven un poco a los primeros versículos de este capítulo 2, San Juan Bautista va a señalar a Jesús como: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo es el Cordero que se sacrifica, que se inmola, y por eso un símbolo de la Pascua es el Cordero degollado, pero de pie y resucitado, que se encuentra en muchos vitrales, en muchos signos cristianos y católicos hermosos, porque manifiesta que Cristo es el Cordero, Él es la víctima que se ofreció por nuestros pecados, pero Él mismo se ofrece a Dios Padre. Entonces, ahí nos está manifestando el Señor ese misterio. Él es la víctima y sacerdote. Y nosotros somos miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo, como lo dice el apóstol San Pablo. Lo cual quiere decir que nosotros, igual que Jesús, debemos ofrecer nuestra vida. Ustedes deben de ofrecer su vida al Señor como sacerdotes,
como participación del sacerdocio de Cristo. Pueden ofrecerse. Ahora bien, la pregunta es, ¿usted qué tiene para ofrecerle a Dios? ¿Usted qué tiene para ofrecerle? El corazón, Dios se lo dio a usted, por ende, el corazón suyo le pertenece a Dios. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? El trabajo. El trabajo nos lo concede Dios. ¿Qué le podemos ofrecer? Nuestros ojos. Es un regalo de Dios. ¿Qué le podemos ofrecer? Nuestros hijos. Son regalo de Dios. ¿Qué le podemos ofrecer? El canto. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que podamos realizar, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por ende, nosotros no tenemos nada que ofrecer, estrictamente hablando. Lo único que podemos ofrecer a Dios, y va a sonar duro y fuerte, es nuestro pecado, porque es lo único propio nuestro. Todo ha venido de Dios, y lo único que tenemos nosotros es nuestro pecado. Pero ¿cómo ofrecerle nuestro pecado a Dios? El Señor lo recibe para perdonarlo. Pero el pecado en sí mismo no es una alabanza. Pequé, Señor, y te glorifico en este pecado. ¿Por qué no? Porque es una crucifixión, como dice la tradición de la iglesia. Con nuestro pecado volvemos a crucificar al Señor. Con nuestro pecado. Se lo ofrecemos para que nos lo perdone. Pero entonces, ¿qué tenemos para ofrecer? Tenemos para ofrecerlo a Él. Tenemos para ofrecer a Cristo. Y ahí está lo lindo, lo bonito, lo hermoso de nuestra fe católica. Que nosotros tenemos el sacrificio de Cristo, el mismo sacrificio de Cristo, no otro, el mismo sacrificio de Cristo que se realizó hace aproximadamente 2000 años, hoy se actualiza, se renueva en el altar. No lo vemos, no lo contemplan nuestros ojos físicos, pero se realiza, porque así Él lo dijo: hagan esto en memoria mía, en conmemoración mía. Y entonces, lo que era en el Antiguo Testamento símbolo, en el Nuevo Testamento, en el cual nosotros participamos, es maravilloso. Porque entonces nosotros, todos juntos como asamblea, siempre unidos al sacerdote, al presbítero, al ordenado sacerdote, al in persona Christi, al alter Christus, el pueblo se une al sacerdote para ofrecer el sacrificio de Cristo en el altar, y entonces ese sacrificio es agradable a Dios. Díganme ustedes si es agradable a Dios o no. Claro que sí, porque como decía al inicio de la homilía, el sacerdote, Freddy, no es quien ofrece, el sacerdote está in persona Christi, es Cristo mismo que ofrece el sacrificio y se ofrece a sí mismo en el sacerdote. El sacerdote simplemente es un instrumento, pero es para Dios. Por eso la Eucaristía es para adorar a Dios. La Eucaristía es para amar a Dios. La Eucaristía es para darle culto a Dios. Y en ese culto se hace en algo material. ¿Qué ofrecemos? La oblata, la hostia y el vino. Esa es nuestra ofrenda. Esa es la ofrenda que el sacerdote realiza. Pero va acompañado de unos candelabros, va acompañado de unos manteles, va acompañado de una casulla, de unos ornamentos, de unos vasos sagrados, va acompañado del pueblo, cosa que los hermanos separados no tienen, porque desprecian, en definitiva, el cuerpo. Los evangélicos, los hermanos separados, no tienen los ornamentos, no tienen la liturgia, no tienen como tal lo que nosotros tenemos, porque ellos no creen que podemos ofrecer nuestro cuerpo. Ellos piensan que nuestro cuerpo es corrupción total. En sí mismo el cuerpo es corrupto, el hombre en sí mismo es corrupto, y por eso no ofrecen. En cambio, la fe católica, hermosa, como nos la deja Cristo, como nos la reveló Cristo, por eso el sacerdote tiene el incienso, por eso tiene los monaguillos que van con la cruz, con los candelabros, el altar revestido. Por eso la ornamentación,
porque esa ofrenda sencilla y pequeña se hermosea para Dios, es una alabanza a Dios, es una ofrenda a Dios, es para Él. Entonces esa parte es para Él, de forma ascendente, lo primero, de forma ascendente, para ti, Señor, para amarte a ti, para adorarte a ti, para darte culto a ti. Por eso lo necesario de venir a la Eucaristía siempre, todos los domingos, porque ese misterio se actualiza, ojalá en la semana. Pero también tiene la forma descendente, porque Cristo, siendo verdadero hombre, que participa de nuestra humanidad, es el puente, es el canal para que el Padre derrame toda su bendición sobre nosotros. Y por eso lo lindo de nuestra fe, que nosotros, así como el sacerdote consumía una parte del cordero, una parte de la paloma, y la comía para unirse a Dios, nosotros no comemos un animal, nosotros no comemos un cordero, nosotros comemos al Cordero de Dios, a Dios mismo. Y entonces, Cristo, que está glorioso con sus llagas allá como sacerdote y como víctima, en Él nosotros somos contemplados por el Padre. A Él lo ofrecemos, pero usted viene a ofrecerlo a Él con su propia vida. Y entonces ahí sí nos podemos ofrecer, ahí usted sí se puede ofrecer con los ayunos, con las penitencias, ahí usted puede ofrecer el sacramento de la confesión, puede ofrecer la oración, puede ofrecer la penitencia, aquello que nadie se enteró, los sacrificios, los dolores, usted los puede ofrecer, el mismo Señor lo dice. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. El Señor conoce todo, no se le escapa absolutamente nada. Todo lo que usted le ofrezca, el Padre Celestial lo contempla en Cristo. Y entonces, nuestro ayuno que es finito, nuestra oración que es finita, nuestros méritos que son finitos, nuestras penitencias que son finitas, nuestros ofrecimientos que son, digámoslo así, miseria ante Dios, toman la riqueza, toman como tal la ornamentación de la belleza de Cristo, de la hermosura de Cristo. Entonces ya nuestras obras no son nuestras, sino que nuestras obras son las de Cristo. Y por eso nosotros en la oración que hacemos comúnmente, que todas se la saben, el alma de Cristo, nosotros le decimos al Señor que nos esconda en sus llagas, que seamos escondidos en sus llagas, lo cual quiere decir que el Padre Celestial nos ve en las llagas de su amado Hijo. Y entonces ese ayuno pequeño que yo realizo, el Padre Celestial lo ve en las llagas hermosas de Cristo, glorificadas de Cristo, y entonces esa obra pequeñita se convierte en una obra grandísima, infinita, porque ya no eres tú, sino Cristo. Usted se ofrece a Él a través de esa consumación de su cuerpo. Usted le comulga, usted le come, y entonces Cristo vive en usted y el Padre ve a Cristo en ti, o más bien te ve a ti en Cristo. Entonces esos esfuerzos pequeñitos que nosotros realizamos son esfuerzos infinitos porque Cristo los realiza en nosotros. Qué hermoso es la fe de la Iglesia. Qué hermoso es ser católico, qué hermoso es lo que hemos recibido, y cómo no entonces vivirlo, y entonces cómo no ofrendarnos, y entonces nosotros cómo no hacer todo lo que nos manda la Iglesia, todo lo que nos recomienda como madre, como señora, que entiende el misterio sobrenatural de Cristo, del sacrificio de Cristo. Cuando usted se siente así crucificado, cuando usted se siente así, que no puede más con su cruz, que va caminando y cayó una vez, y cayó 2 veces, y cayó 3 veces, tenga la plena seguridad que Cristo está con usted y el Padre Celestial, que lo conoce todo, que conoce tu interior. Si tú te ofreces, es Cristo en ti. Qué amor tan grande, qué amor profundo. Deberíamos de caer de rodillas y llorar. Y llorar por este misterio tan hermoso y tan grande. Porque en esos momentos que son difíciles, ahí es donde Cristo
está asumiendo nuestra humanidad para presentarla al Padre Celestial. No es poesía, no es un mito que estoy narrando, no es una parábola, es real, es verdadero, y debemos creerlo, debemos creerlo. Venimos a comulgar y venimos a entregarnos a Él, a unirnos a Él. Él es el Cordero de Dios, nos unimos al Cordero y le decimos: Señor, yo quiero unirme a tu cruz, yo quiero ofrecerme contigo en mi ayuno, que puede ser pequeño, pero ofrézcalo con mucho amor, porque decíamos, creo que el domingo anterior, de que el sacrificio de Cristo tiene su valor no en cuanto a lo material, sino en cuanto al amor que había en el corazón de Cristo. Lo que nos une a Cristo es el amor. Y entonces ámelo cuando lo comulgue. Y si usted todavía no lo puede comulgar, entonces allá hay un sacerdote que está confesando: vaya, arrepiéntase, renuncie a todos sus pecados, prométele al Señor fidelidad y se puede ir a confesar. Para que usted participe de ese sacrificio de Cristo y de ese ofrecimiento. Porque todo esto que hemos dicho hasta hoy, podemos nosotros participar como sacerdotes en nuestra oración. Podemos participar de la víctima de Cristo en nuestros dolores, sufrimientos, penitencias y ayunos, siempre y cuando nosotros estemos en gracia de Dios. Es la única regla, estar confesados. Porque estar confesados es tener la caridad de Dios en nuestro corazón y por ende Dios puede vivir en nosotros. Nuestra Señora se unió en caridad. Nuestra Señora se unió en el sacrificio de Cristo. Ella ofreció su carne. No, Padre, ella ofreció la carne de su Hijo. Sí, ella ofreció la carne de su Hijo, pero esa carne fue generada por ella. Esa carne de Cristo, ese cuerpo de Cristo, ese templo de Cristo, fue generado en el vientre purísimo de Nuestra Señora, de la Virgen María, y ella ofreció su carne. Ella se ofreció al unísono con su Hijo, y es el ejemplo que ella nos da como madre, porque quiere que nos unamos a su Hijo, como ella se unió, porque ella es feliz ahora en el cielo, goza eternamente de su Hijo, y ella quiere lo mismo para nosotros, pero antes debemos unirnos en ese ofrecimiento permanente, cuaresmal, y para toda la vida, en ese ofrecimiento a Cristo, viviéndolo a Él, bebiendo de sus llagas, alimentándonos de sus llagas preciosas, refugiándonos en sus llagas, como la Virgen María, que lo recibió en sus manos y se hizo una con Él. Que la Virgen María nos conceda esa gracia, que podamos tener la fe de la Iglesia para creer en este misterio tan grande. Confesados es Cristo glorioso, con sus llagas que vive en nosotros, y el Padre Celestial, que no le quita los ojos a su Hijo, nos contempla, nos mira, nos ama en Él. Y por eso decimos en la doxología: por Cristo, con Él y en Él. Y el Padre repite: por Cristo, por mi Hijo, con Él y en Él. Si nosotros le adoramos en Cristo, por Cristo, con Él y en Él, el Padre nos ama por Cristo, con Cristo y en Cristo. Unámonos profundamente a Jesús. Qué hermosa es nuestra fe, qué alegría es ser católicos y que lo podamos vivir plenamente durante toda nuestra vida. Que así sea.